Me complace presentar en esta tribuna al doctor Julio Zamora Batis. Muy buenos días. Es un señalado honor haber sido distinguido por la invitación a recordar la vida y obra de Ignacio Ramírez en esta sesión. Debemos tener presente que se cumplió el 22 de julio un aniversario más del nacimiento en 1818 de este singular mexiquense que tanto lustre diera a la vida política y a la libertad en México durante el siglo XIX. Él fue precursor en muchos aspectos de la vida nacional y en todo momento fue un gran luchador, infatigable, en defensa de las ideas que se hicieron leyes en la Reforma a mediados del siglo XIX, que es la semilla del México liberal, tolerante y popular que hoy procuramos vivir. Es además, y hay que subrayarlo porque poco se sabe, por desgracia, el creador de la idea y de la acción de los libros de texto gratuito. Aquí, en el Estado de México primero, en Querétaro, en Guanajuato, en Sinaloa, él fue el que puso los libros de texto gratuito, incluso escribió 2 de ellos para los primeros años de la educación, entonces llamada básica y hoy primaria. Si tenemos hoy una universidad en este estado, se lo debemos también a su visión y a su trabajo. Él impulsó que el Instituto Literario se convirtiera en científico y empezó a dar las primeras clases de Derecho. Hubo un momento en que era maestro de primero y tercer año en el instituto y después trabajaba como síndico municipal y como secretario de Estado del Gobierno del Estado de México, todo simultáneamente. En el nivel federal, él estuvo activo en los 3 poderes. Fue varias veces ministro, fue diputado constituyente y ministro de la Suprema Corte. En mucho fue un autodidacta, pero sobre todo fue un gran maestro que daba su ejemplo y su cátedra en la función pública y en la legislatura, y siempre su gran preocupación fue la educación. Escribió muchas obras, en varias de ellas se refiere a la educación, pero sobre todo poco se dice que fue un poeta muy significado. Fue además pintor, hay bellos cuadros suyos y un excepcional dibujante, al grado que cuando se estableció la Escuela Mexicana de Cirugía, él fue el autor de los dibujos anatómicos que constituyeron el primer libro de texto de esta materia en una escuela netamente mexiquense. Él, al consumarse la independencia, tuvo la oportunidad de vivir en Querétaro. Su padre, don Lino, también era un distinguido liberal y fue electo gobernador de Querétaro. Y allí estuvieron apoyando el movimiento de la reforma inicial que hizo Valentín Gómez Farías en 1833, gracias al cual se creó esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pero Santana se levantó
y acabó desterrando a Lino y a su familia de Querétaro, con lo cual, muy joven, don Ignacio fue a la Ciudad de México y entonces tuvo una oportunidad muy especial. Se inscribió en el Colegio de San Gregorio, que venía desde la época colonial, pero que en ese momento estaba dirigido por un sacerdote y educador de nombre Juan Rodríguez Puebla. Y vale la pena reiterar los nombres de algunas de las personalidades de México que estuvieron en ese periodo coincidiendo con el nigromante en las aulas del Colegio de San Gregorio. José María Iglesias, Miguel Miramón, Miguel Lerdo de Tejada, José Rosas Moreno, Antonio García Cubas y el primer director del Instituto Literario de Toluca, Felipe Sánchez Solís. También Vicente Rivapalacio y el general Ignacio Zaragoza. Vean que son carreras muy variadas, incluso de distinto signo político, pero fueron un grupo que se significó en la historia de México y cuyas actividades repercuten en nuestro México de hoy. Una de las cosas que hizo Ramírez a los 18 años, sin presentarse con nadie, llegar y pedir la palabra en una reunión que tenían los más distinguidos intelectuales de la época, que se llamaba la Academia de Letrán. Y cuando le dieron la palabra, después de algún debate, porque no era invitado, sino que él se presentaba y estaba muy joven, leyó la ponencia que tituló Dios no existe, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, que todavía en el siglo XX causó problema cuando recordó ese título Diego Rivera en un mural en el Hotel del Prado. Ahí en esa institución, en la cual fue admitido con gran satisfacción por los demás miembros, conoció a Francisco Modesto de Olaguibel, que fue quien lo invitó posteriormente a venir a Toluca. En esa época, Ramírez ayudaba al sostenimiento de su familia escribiendo en periódicos, y allí, como broma, empezó a usar el seudónimo del nigromante, que quiere decir el que invoca a los muertos o el que observa cadáveres, con lo cual se supone que logra predecir acontecimientos. Y a lo largo de su vida, Ignacio Ramírez hizo realidad este seudónimo con todas las actividades que realizó en beneficio de los mexicanos. Estudió leyes y mientras estudiaba creó un periódico con Manuel Paino, famoso novelista, conservador por cierto, y con Guillermo Prieto. Y ellos tres y el financiero, que era Vicente Segura, fueron a dar a la cárcel a los pocos números de publicación, porque pues Santana no veía bien que se le criticara. El nigromante, ya que menciono este periódico, vale la pena decirlo, publicó a lo largo de su vida, casi diría yo que era su principal sostén, escribir en los periódicos, sostén intelectual y sostén también económico. Publicó en periódicos de toda la República. Fundó diarios en la Ciudad de México, en Toluca, en Mazatlán. Acaba de circular una preciosa edición que el Poder Judicial del Estado de México hizo sobre un incidente en el cual acusó un
funcionario a Ignacio Ramírez por algunas expresiones en el periódico que se llamaba Temis y Deucalión. Y cuando uno investiga qué quiere decir estos dos nombres, se encuentra que Temis era el nombre de la semidiosa que controlaba el oráculo de Delfos, y Deucalión es uno de los beneficiarios de todo lo que le decía el oráculo, que formó una cierta potencia en Grecia con lo que hacía obedeciendo al oráculo. Otros periódicos que creó el nigromante fueron La Sombra de Robespierre y El Porvenir de Toluca, aquí en esta ciudad. En Mazatlán creó El Pacífico, en la Ciudad de México El Clamor Progresista y El Monitor Republicano, también El Correo de México, y otro que se llamaba El Club Popular, uno más, La Insurrección, que lo hizo justamente cuando la invasión francesa en 1860 o de los 60, y otra que fue la del título más prudente, que se llamaba El Mensajero. Bueno, Olaguibel, que era entonces el gobernador del Estado de México, acogió al nigromante cuando salió de la cárcel a que la metió Santana, lo nombró secretario de Finanzas, Guerra y Educación. Fíjense qué variedad y qué amplitud de funciones tenía en este gobierno, y además le encargó la reorganización general de la administración pública del Estado de México, aparte de cumplir con su puesto del síndico municipal. Por esas fechas vino la invasión norteamericana, y entonces el gobernador y su multisecretario fueron a combatir con la Guardia Nacional del Estado de México en la batalla de Padier. Perdieron la batalla y el nigromante regresó a Toluca y empezó a trabajar en las funciones que se le había asignado. Entre ellos promovió leyes contra los juegos de azar, creó cuerpos de voluntarios de seguridad, suprimió las corridas de toro, fortaleció la hacienda municipal, dio apoyo a los grupos indígenas, promovió algunas obras de infraestructura y sobre todo se ocupó de la educación. Colaboró más bien dicho, en un libro que se creó, que se llamaba Apuntes para la Guerra entre México y Estados Unidos. Y en esta etapa fue que reabrió el Instituto Científico Literario de Toluca y le agregó el apellido de científico. Y también daba clases. En medio de todas estas responsabilidades de gobierno, se daba tiempo de dar clases, y en especial tenía un grupo al que le daba clases de literatura, de bella literatura, como él la denominó, pero tenía que ser los domingos porque no le quedaba tiempo el resto de la semana para esta cátedra. Por esas fechas también se casó con doña Soledad, que era hija de Remigio Mateos, un abogado que había defendido al padre del nigromante en un problema legal. Y a Soledad, Sol la llamaba él, la menciona en muchos de sus poemas, la pintó, hizo dibujos de ella y además hizo 5 hijos con ella. Ante la invasión norteamericana, el presidente de la República, que realmente tenía poco territorio en el cual ejercer sus funciones, nombró a Ignacio Ramírez jefe superior político del territorio de Tlaxcala, pero duró poco en el encargo porque se le ocurrió que en vez de hacer las fiestas de la Virgen de Ocotlán, deberían formar guerrillas para agredir a los norteamericanos que estaban en Puebla y en la zona cercana a la Ciudad de México. Esa invitación no fue nada
acogida entre los ciudadanos de Tlaxcala que querían celebrar sus fiestas patronales, y entonces dejó la responsabilidad y regresó a Toluca y se puso otra vez a dar clases en el Instituto Literario y Científico. Otra vez volvió a ser electo síndico municipal de Toluca y tuvo un conflicto con el gobernador Rivá Palacio, y entonces pues fue cuando lo acusaron en un juicio que todos los elementos están muy bien hechos, presentes en el libro que acaba de editarse, que es, además desde el punto de vista bibliográfico, una verdadera joya. Como la situación no era favorable para él en ese momento aquí, él se fue a Sinaloa, donde estaba su hermano. El hermano se llamaba Miguel Manuel Ramírez y fue un distinguido militar liberal en la lucha contra los norteamericanos y luego contra los conservadores. En 1852, Ignacio Ramírez fue electo diputado federal en Mazatlán. Llegó a la Ciudad de México y para cuando llegó ya no había Congreso porque había habido otro golpe militar que disolvió el Congreso, como frecuentemente sucede en todos los países que se dan este tipo de acontecimientos. Y regresó a Mazatlán para reunirse con su familia, y ya había otra rebelión en Mazatlán, fomentada por los comerciantes contra el gobierno liberal del estado. Entonces él siguió viaje a Baja California, y en Baja California no tenía nada que hacer. Entonces fundó escuelas para los hijos de los pescadores, les empezó a dar clases y además se puso a estudiar la situación de toda la flora, la fauna, el clima de la península, y todo esto se lo escribía a Guillermo Prieto en una serie de cartas que realmente son un libro sobre Baja California, escrito en entregas. Después de que terminó el problema con los norteamericanos, en Sinaloa lo volvieron a elegir diputado federal para el Congreso Constituyente del 56, y la intervención del nigromante en este Congreso fue verdaderamente notable. Así rápidamente les voy a ir nada más mencionando los temas que trató en sus intervenciones. Cómo manejar los bienes eclesiásticos para garantizar que se hiciera con probidad. Y él pidió que se desamortizaran estos bienes. Antes que Juárez y antes que ningún otro liberal, él es el hombre que expone la idea de que hay que desamortizar los bienes del clero para reactivar la economía de la República. Atacó el pago de diezmos y de menciones a la Iglesia, habló sobre el federalismo, exigió la igualdad ante la ley, opinó sobre impuestos y capitales, habló de un tema que él llamó el liberalismo social, defendió al positivismo, atacó que no se atendieran debidamente los problemas sociales, se ocupó de las normas de propiedad, defendió lo que ya entonces se llamaba proletariado, rechazó el proteccionismo, apoyó el libre cambio, estuvo impulsando que hubiera protección para los salarios y mejoría de estos, propuso secularizar las funciones públicas, pidió tolerancia para todas las religiones. No muchas de sus propuestas, por cierto, fueron aprobadas. Incluso liberales moderados lo consideraban demasiado avanzado. Pero yo en lo personal estimo que fue muy útil que hiciera estas propuestas, porque aunque no las aprobaran, tenían que negociar con él, y muchas de sus ideas básicas encontraron acomodo en la Constitución. También defendió los derechos de la mujer, los de los huérfanos, los de los hijos naturales, atacó las tiendas de raya y el acasillamiento de los peones, se adelantó unos 50 años nada más a lo que fue el motivo de la Revolución Mexicana del siglo XX.
se opuso a que se siguieran usando, hasta esas fechas todavía se usaban los títulos de nobleza entre los mexicanos, y él atacó esa situación. Pidió que se definiera legalmente la nacionalidad, y luego, lástima que nunca lo leyó Miguel Ángel Mancera, pero él defendió la erección del Distrito Federal y explicó por qué tendría que existir un Distrito Federal. Se opuso a la creación del Senado, opinó sobre la división territorial del país, estableció derechos y obligaciones de extranjeros, y algo muy interesante, sostuvo que era el Congreso el que tenía que establecer el valor de la moneda. Pidió derechos plenos para los indígenas y para los ciudadanos del Distrito Federal, la elección directa del presidente de la República, que antes se hacía en forma indirecta. Se opuso a la extradición de extranjeros cuando se planteara por problemas políticos, y con esto dio origen a la política del derecho de asilo, que ha sido uno de los orgullos de nuestra política exterior de todo el siglo XX. Él fue de los primeros en señalar que Comonfort no merecía la confianza popular, y naturalmente lo mandó a encarcelar el entonces presidente, porque dijo: se va a arreglar con los conservadores y va a derogar la Constitución, lo cual efectivamente hizo puntualmente Comonfort. Con motivo de la guerra de reforma, el nigromante se incorporó primero a la Guardia Nacional de Tamaulipas y luego a la de Veracruz, como medio para poder llegar hasta el puerto donde estaba sentado el gobierno encabezado por Juárez. Cuando llegó allá, inmediatamente se incorporó al grupo que redactaba las leyes de reforma, como Choro Campo, Miguel Lerdo de Tejada, Gutiérrez Zamora, Santos de Gollado, Ignacio de la Llave y Guillermo Prieto. Para no dejar de las viejas costumbres, en 1862 empezó a publicar un periódico que se llamaba La Chinaca, para atacar la intervención de los franceses. Volvió a ser diputado en 1863 y propuso que sacaran a las congregaciones religiosas de los conventos para que estos pudieran ser utilizados como fuertes en la defensa de las ciudades. Tuvo que irse a Sonora, y al triunfo de la República, Juárez lo nombró ministro de Justicia, Instrucción Pública y Fomento, y entonces Ramírez empezó a aplicar a rajatabla las leyes de desamortización de bienes del clero. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, él la creó en el templo de lo que era San Agustín, y ahí está todavía, y sigue siendo Biblioteca Nacional, en la esquina de la República de Uruguay con Isabel la Católica en la Ciudad de México. Impulsó la enseñanza de la ingeniería, empezó las gestiones para un ferrocarril de México a Veracruz, que era una propuesta de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y todavía se dio tiempo para presidir nuestra sociedad 3 veces, en 1871, 74 y 76. Como discrepaba de lo que hacía Juárez, renunció al su puesto en el gabinete. El nigromante y Altamirano apoyaron la candidatura de Porfirio Díaz, y el Congreso propuso que el nigromante fuera miembro de la Suprema Corte, a lo cual se opuso Juárez. En las ternas que mandaba el Congreso nunca quiso incluir el nombre del nigromante, ni tampoco el de Ignacio Manuel Altamirano, y a ambos mexiquenses los hicieron miembros de la Corte por votación del Congreso de la Unión. Al final de cuentas, Ramírez fue diputado por el Estado de México, por Sinaloa y por el Distrito Federal, catedrático universitario, orador parlamentario, autor literario, poeta, pintor, dibujante.
El Congreso de Sinaloa lo declaró benemérito del Estado y todavía tiene en sus muros la inscripción respectiva. También fue declarado hijo adoptivo del Estado de México e hijo predilecto de Querétaro. Fue miembro de las administraciones públicas estatales de Tlaxcala, Querétaro, Estado de México y Sinaloa, además de la federal. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que ahora se llama de las Personas Ilustres. Y me enorgullece señalar que desde hace 3 meses su mascarilla mortuoria fue entregada a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por donación que hicieron sus familiares, encabezados por su bisnieto Emilio Arellano. Y para cerrar esta intervención quisiera citar 3 expresiones que pintan lo que era el nigromante y cómo pensaba. Los principios democráticos y progresistas se encuentran arraigados en la mente, en la conciencia y en las costumbres del pueblo. La sabiduría del pueblo da la ley, la conciencia del pueblo debe aplicarla. Y el final, las instituciones democráticas son obra del pueblo, no de quien lo representa. Gracias por su atención.